Hace unas semanas conocí a un emprendedor increíble. Uno de esos casos de crecimiento y superación personal que a veces pensamos que solo los vamos a encontrar en San Francisco o Dublín, pero que ya ocurren cada vez con más frecuencia en la TAM. Empezó en el colegio, cuando pues vendía tareas. A mí en el colegio me decían cerebrito. Él es Eric Mendoza. Nació, hay que decirlo, en un ambiente bastante humilde, abandonado por sus padres y criado por su abuela en San Martín de Porres, un distrito popular del norte de Lima, donde, por ejemplo, la sola idea de aprender inglés ya sonaba surrealista. Y digo esto porque Eric es cofundador y CEO de Madi Solutions, un servicio integral de traducciones e interpretación con más de 18 clientes corporativos a nivel global y más de 100 empleados. Los dejo con esta increíble entrevista. Eric, buenos días, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Bueno, feliz de tu invitación, feliz de estar contigo también aquí en esta transmisión. Oye, Eric, conversamos hace unos días y me contaste un poco la historia de tu empresa. Me pareció alucinante, me encantó. Cuéntame un poquito de nuevo qué hacen en Madi Solutions, cómo empezaron, pero un poco la historia primero de la empresa, qué es lo que hacen exactamente. Bueno, Madi Solutions nos dedicamos al rubro de exportación de servicios profesionales enfocados o orientados a lo que es los proveedores de servicios de idiomas. Básicamente nuestro negocio es un negocio de ventas B2B, business to business, empresarial netamente. Nuestros clientes o nuestro portafolio de clientes, que hoy son aproximadamente 18 compañías, entre americanas y europeas. Tenemos desde Estados Unidos, en Europa, como en Inglaterra, Italia, Rusia también. Básicamente es un intercambio de servicios profesionales según la necesidad del cliente. Hemos cubierto casi todas las aristas, básicamente de lo que es la industria, ¿no? Del Language Service Provider, o conocido como el LSP. Uh-huh. Y cuéntame, ¿ustedes son una empresa peruana, Eric? Sí, netamente peruana. Los dos cofundadores, ya que el trabajo no es solo mío, sino también de un cofundador. Ambos somos peruanos. Correcto. ¿Hace cuánto empezaron con este negocio, Eric? Podríamos decirlo que en papel hace 9 años. Y en operación, en actividad, hace 8 años. En papel 1 año nos tardó porque pues nos pasábamos un plan de trabajo. Es decir, yo había escrito un plan de trabajo de cómo deberíamos hacer todos los filtros de la empresa. Se lo pasaba a él y le decía, mira, te doy 1 semana, y en 1 semana todo lo que tú veas que puede ser mejorado, mejóralo, no va a haber ningún problema, ponlo simplemente y me lo das. A la semana él venía, me entregaba el papel. En ese tiempo todo era por papel, nada era digital aún, y pues me entregaba el papel y yo le decía, muy bien, entonces dame 1 semana, ahora me toca a mí corregir o mejorar lo que tú has puesto, o cosas que yo no vi, quiero entenderlas, ¿no? Desde mi óptica, y si puedo añadir algo, lo añado. Y así pasó varias veces. Pero ya tenían una idea de cuál era el negocio que querían hacer. Por supuesto, ya habíamos definido primero qué íbamos a dedicarnos, que era el rubro de la interpretación en línea o a través del cloud, y pues de ahí fuimos extendiéndonos. ¿Y qué fue lo que, digamos, les llamó la atención de esta industria en particular, o por qué ustedes sentían que tenían, digamos, una capacidad especial o algo que los pudiera diferenciar, digamos, para tener éxito en esta industria? Bueno, básicamente lo que nosotros entendimos fue, identificamos primero la necesidad. Nosotros, ambos de los dos, habíamos participado activamente como intérpretes también. Y nosotros identificamos que había una gran necesidad de parte del cliente final. El cliente final en este caso podría ser en la forma de un asegurador de vehículos, o de un doctor en una sala de cirugías, o de un banquero asesorando un refinanciamiento de una hipoteca o una doble hipoteca. Entonces veíamos que siempre había una queja, que no había la calidad suficiente, la calidez del servicio
y la rapidez de la atención del servicio. Entonces nosotros al ver esto dijimos, bueno, nosotros creo que podemos mejorarlo. Y todo empezó así. Luego cuando... Y perdón, ¿ustedes se conocieron justamente en uno de estos sitios de interpretación? Correcto. ¿Podrías explicar para la gente que no conoce el negocio de qué se trata esto de la interpretación? Claro. La interpretación en realidad tiene diferentes modalidades. Hay dos muy importantes, que son la interpretación consecutiva como la interpretación simultánea. La interpretación simultánea es lo que usualmente vemos en las celebraciones grandes como conferencias de la ONU, conferencias de gobiernos que se unen con diferentes entidades públicas de diferentes países o líderes de diferentes compañías, y entonces tú ves que mientras el hablante está dando su mensaje o su declaración, por encima de la voz, casi en simultáneo, es decir, casi al mismo tiempo, se está escuchando la voz traducida en diferentes idiomas al mismo tiempo, en tiempo real. En cambio está la otra parte, que es la interpretación consecutiva, en el cual tú escuchas al hablante o al exponente dar un mensaje en un idioma determinado, digamos en este caso inglés. Entonces luego entra, que hace una pausa, luego entra el intérprete, en este caso, convierte ese mensaje en inglés al idioma mira o objetivo, que en este caso sería el español, como ejemplo, y luego el español, el hispano, receptor, pues responde en el idioma español, y el intérprete vuelve a tomar este mensaje, lo convierte al inglés, y así. Entonces hay una pausa, es como consecutivo o progresivo, ¿no? Ahora, y esto se hace por teléfono, ¿no? O sea, me refiero, para poner una idea, es una persona que está en una comisaría en Estados Unidos que no habla inglés, y entonces el comisario, por decir, levanta el teléfono, llama a este servicio, pone el speaker, entonces habla, o sea, son de pronto 3 personas en el cuarto, el intérprete y las 2 personas, algo así. Correcto. Y para entender mejor el rubro, la industria de Language Service Providers, pues esto parte de la ley, o hay una ley en los Estados Unidos de Norteamérica que te da derecho al inmigrante recibir cualquier tipo de información de cualquier índole en su idioma natal, en su lengua natal. Entonces, para entender ese ejemplo que tú mencionas, hay un hispano que puede ser de la forma de un guayaquileno, un ecuatoriano, o un peruano, o un ecuatoriano, o un ucraniano, o un hindú, y está en Estados Unidos en una comisaría y se quiere comunicar con alguien, sea para hacer una denuncia, etcétera, o sea que lo están arrestando a él, ¿ok? Él tiene derecho a hablar en su idioma, entonces él puede solicitarlo, y por ley el oficial o la otra parte en el lenguaje americano tiene que brindarle. Entonces ahí es donde ellos se contactan con estos LSPs, que son compañías americanas o europeas, y estos nos mandan toda esa carga a nosotros, que seríamos su backstop, ¿no? O su vendor, proveedor. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ya, para entender, ustedes trabajaban en una empresa que daba servicio a un LSP de Estados Unidos, probablemente acá en Perú, y decidieron que eso se podía mejorar. Sí. Esencialmente vimos muchas fallas. En lo particular, yo entendí que había muchos errores, no solamente en el proceso cero, que es desde la capacitación, el reclutamiento, la captación de talentos, sino también en su operacionalidad. Yo era de los que, no solamente en esta empresa, sino en otras empresas, me gustaba mucho tener reuniones con los directores de operaciones. Entonces siempre trataba de entender el negocio y cómo es que ellos lo estructuraban. Esto desde muchos años atrás, no solamente en esta última empresa, sino que al ver estos errores en su operacionalidad, y no solo en la operacionalidad, sino también en sus ventas, nosotros decidimos mejorarlo. Es como tomar la filosofía de los asiáticos, ¿no? Que ellos no sabían hacer autos y pues copiaron de los alemanes, que fueron los primeros en la industria automotriz, y al copiar lo aprendieron y lo mejoraron y sacaron autos ya ahora tecnológicos, ¿no? Autónomos. Igual, ¿no? Y vieron los televisores, artefactos, copiaron de los americanos y llegaron a copiarlo y mejorarlo, y ahora se convierten en los vendors o proveedores de Estados Unidos y de toda la TAM también. Entonces nosotros hicimos lo mismo, cogimos esa filosofía asiática de lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido
mejorarlo y eso recién lanzarlo. Y fue así cuando ya nosotros decidimos lanzar la propuesta, ¿no? Entonces, ahora que me explicas esto, tal vez sea interesante regresar un poco en el tiempo y hablar de ti como emprendedor, porque, a ver, tú me estás diciendo que empezaste esta empresa hace 9 años con esta filosofía de Lean, de mejorar un poco todos los procesos, y que además en ese momento ya tenías mucha experiencia. Pero tú ahora, ¿qué edad tienes? Yo tengo 39 años actualmente. Ya, o sea que a los 30 estabas, y a los 30 ya habías tenido experiencia de hacer, digamos, ya varias empresas o trabajar en varias cosas. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo llegas a este mundo de las traducciones, de la interpretación? ¿Cómo es que empiezas en negocios? Bueno, en realidad yo creo que tuve esa alma emprendedora desde muy niño. Uh-huh. Era de los niños que cuando estaba con, digamos, 11 años, 12 años o 9 años, recibía propinas por limpiarle los carros a mis tíos que venían de taxiar uh-huh. o de visita. Uh-huh. Y pues me daban una propina, o un tío que venía de visita, ¿no? Y yo esa propina, en moneda sol peruana, yo le decía a mi abuela cuando ya tenía, pues, 5 soles, ¿no? 6 soles, que era lo que ahorraba en un mes cuando niño. Me acercaba a mi abuela y le decía: abuelita, ¿puedes cambiarme estos soles en dólares? Porque yo he escuchado que el dólar vale más que el sol. Claro, la idea estaba buena, aunque no era lo bueno comprar el dólar con moneda sol, sino recibirlo en dólares, pero mi intención siempre fue, digamos, estar un poco más adelantado, ¿no? Entonces mi abuela me cambiaba dólares y al año podía tener pues $50, ¿no? Y para mí era dinero, y después los cambiaba a soles y ya tenía más de lo que yo había puesto, ¿no? Empezó en el colegio, cuando pues vendía tareas. A mí en el colegio me decían cerebrito. Esa es una parte anecdótica. Sí, me decían cerebrito. Aún me siguen diciendo mis amigos en las reuniones de los ex compañeros, me decían: oye, cerebro, me dicen, ¿no? Y pues sí, porque me gustaba mucho aprender. Es un hábito que hasta ahora lo tengo. Era de los que se metía a la biblioteca, porque en nuestros tiempos pues no existía aún el internet. Recién el internet apareció casi en el 2000 a 2002 incluso, con Microsoft y Netscape. Y pues yo era de los que me metía a las universidades, a las bibliotecas de las universidades o la Biblioteca Nacional, y me ponía a leer libros, ensayos, no necesariamente negocios, pero ya cuando aparece el internet en el 2002, yo me obsesioné con la información. Era de los que dedicaban, hasta ahora, es un hábito que tengo desde que aparece el internet, de cada día de mi vida aprender 2 horas, en 2 horas de mi vida aprender algo nuevo. Así sea en la mañana, en la tarde, en la noche, yo tengo que escuchar algo nuevo, siempre. Esencialmente mis nichos de información son economía global, política global y emprendimiento. Empecé con biografías de empresarios, de gente muy ya galáctica, yo los llamo galácticos, como los Rockefeller, los Rothschild, cómo hicieron su riqueza y patrimonio en familia y cómo no se deshace. Empecé a buscar información también de exitosos empresarios peruanos en el extranjero, mexicanos, argentinos y así. Y de ahí comencé con las startups, con la información de los podcasters, ¿no? Que eso recién viene ya un año antes de pandemia más o menos. Y pues desde ahí yo solamente terminé mi secundaria, y con lo que trabajaba como mesero y ayuda de una tía mía, pues logré estudiar inglés, y con eso es que me comienzo a introducir en ese ecosistema bilingüe, ¿no? De los negocios bilingües, desde pasar a atención al cliente, ventas, interpretación y muchas cosas más, y luego emprender. Antes de esto, yo a los 20 años también tenía otro negocio. Te hago una pregunta así. Sí. Evidentemente no eres una persona que se achica con los retos ni nada. Sin embargo, como que optaste por no ir a la universidad, que en una persona, un cerebrito como tú, parecía como el camino adecuado. ¿Qué había en tu cabeza en ese momento? Repito, ya me di cuenta que no tenías muchos recursos, todo, pero me parece que los recursos reales sí los tienes. O sea que fue una decisión. Sí. En realidad,
Sí, precisamente no había muchos recursos. A mí me crió mi abuela y mis tíos. Mi padre y mi madre me abandonaron. Y pues sí, no habrían los recursos que otras podrían tener. Digamos, mi punto de inicio era desde cero, no un punto de inicio desde 3, ¿no? Como que el típico joven que crece, termina el colegio y va al instituto, a la pre, y luego a la universidad, y luego termina su carrera y hace su maestría, y etcétera, ¿no? No. Sin embargo, al empezar yo a estudiar estas historias de estos grandes personajes, grandes empresarios, yo me di cuenta de algo. Que las universidades o estos centros de estudios lo que hacen es, por así decirlo, poner en escrito, sintetizar las experiencias de estos emprendedores. Tenemos un Walt Disney que creó un imperio sin tener estudios. Tenemos un Steve Jobs que creó un imperio sin siquiera ser un programador. Tenemos un Bill Gates que ha creado un imperio, pero ellos lo han creado, y las universidades lo que han hecho es a todos sus procesos le han puesto nombre. A esto se llama alianza estratégica, y lo han puesto en curso dentro de la universidad, dentro de la carrera o los créditos que llevan. Entonces yo me di cuenta que yo aprendía más, no con la teoría, sino yo aprendía más de la boca y experiencia y línea de vida de los que habían ejecutado. En otras palabras, los emprendedores, los que han hecho grandes empresas, grandes comercios, que han cambiado, por así decirlo, el mundo entero, ¿okay? Ellos han puesto en la práctica el concepto, y la universidad lo que ha hecho es, como estudiosos que son, han aterrizado eso en un curso y lo han introducido en su malla curricular. Cuando yo entendí eso, yo dije, creo que no necesito estudiar una carrera para poder agregar valor a mi vida, porque al final el que va a la universidad agrega valor obteniendo información, y yo lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy también obteniendo información a través de la boca de estos grandes emprendedores, y todo fue un clic gracias al internet. Y más bien sí dijiste, tengo que aprender inglés, porque de ahí viene un poco toda esta información, algo así. Bueno, no tanto así, sino que a los 16 años, pues yo estaba en el colegio aún terminando ya mi secundaria, y mi tía quiso apoyarme y me dijo, te voy a pagar el inglés, ¿no? Y fue el primer año que me lo pagó, y luego ya el segundo año pues ya tuve que yo trabajar de mesero a los 17, 18, y pues tratar de pagarme, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y te imaginabas que el inglés te iba a abrir esta puerta gigantesca, digamos? Jamás. ¿O todavía no? Jamás. Yo pasé desde ser un profesor de inglés en colegios, luego en institutos, clases particulares, luego al ecosistema del BPO, ¿no? el Business Process Outsourcing, o externalización de procesos de empresas en la forma de atención al cliente bilingüe, ventas bilingües, lo cual aprendí mucho de las ventas bilingües, en verdad, y luego la interpretación. Pero no, nunca pensé que podría hacer una línea de carrera, una línea de vida, y tener estabilidad con el inglés. ¿Qué son ventas bilingües? ¿Es como un telemarketer en inglés y en español, algo así? O sea, ¿hacías ventas para marcas en Estados Unidos? En Estados Unidos, correcto, de todo tipo, de todos los rubros habidos y por haber, y pues el cliente siempre va a hablar inglés, y tenías que tú hablar en inglés con ellos y obtener, o sea, cerrar una venta. Ahí fue donde yo aprendí a hacer leads. Eso me ayudó a mí para cuando ya iniciamos la empresa a hacer, por así decirlo, un proceso de ventas claro. Yo sabía ya prospectar un cliente, ya sabía cómo hacer un proceso de venta, y ya sabía cómo aterrizar un contrato o hacer el famoso close, ¿no? Era un closer también. Entonces, todo esto lo aprendí en estos call centers, y pues ese background me ayudó a un poco perder el miedo a la hora de hacer ventas. Y es algo que lo tenemos como pilar en la empresa. Nosotros, antes de buscar jerarquía en una empresa, ya que muchos dicen, bueno, mi empresa tiene un CEO, un CTO, un CFO, y tiene un assistant del CFO, y tengo un manager de cuentas, y tengo un BPO, y tengo aquí, y tengo allá, y tengo acá, y tienen como 40 personas trabajando solo en jerarquía, fuera de lo que viene a ser el escalafón
siguiente, que es la operatividad, ¿no? Los operarios, lo que producen en sí. Yo aprendí que nosotros no buscamos jerarquía. Lo que nosotros buscamos como pilar es ventas y operatividad. Porque en la jerarquía a veces tienes 50 en puestos jerárquicos y de esos 50 solo necesitas 2 para hacer todo. Y esos 48 están filtrando o liqueando ingresos, ¿no? Y que a veces no aportan nada, simplemente hacen una operación repetitiva. En cambio nosotros vamos más a ventas y operatividad. Tanto así que nosotros no tenemos reuniones pues semanales, mensuales como las empresas. Nosotros simplemente nos reunimos una vez al año para poder dialogar y ver metas para el siguiente año y celebrar lo que logramos en un año, o también pues reflexionar de los aprendizajes o pequeñas dificultades o grandes dificultades que hemos tenido en el año. Nosotros es puras ventas y operatividad. Y digamos en el inicio, ya para regresar a hace 9 años cuando empezaron con esto, y digamos ustedes estaban en esta empresa, probablemente ahí se conocieron, empezaron a tener la idea de que podían ustedes mejorar esto y tener su propio negocio, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Tener un mucho mejor ingreso, poder crecer, etcétera. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fue anunciar, empezar a conseguir sus propios clientes? ¿Cuál fue el camino? Bueno, fue un camino bastante difícil en realidad. Hasta ahora siempre es difícil porque siempre hay retos. A pesar de la experiencia que tenemos, igual siempre hay nuevos retos. No todos los clientes son iguales, no todas las necesidades son iguales, y siempre hay algo que nosotros hemos adoptado como cultura, y por algo que también creo que Dios permitió que nos encontráramos, yo y mi cofundador, que es la competitividad. Tanto yo como él somos muy competitivos. Desde un inicio yo era como que competía con él para yo dar la mejor idea, ¿no? Y él competía después conmigo para decirme, no te has fijado en esto, ¿no? Luego yo competía con él para decirle, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces eso siempre ha primado, y me trae a memoria un pasaje de un libro, no sé si lo has escuchado, The Hard Things About the Hard Things, de Von Horowitz. Y las cosas difíciles. El libro del emprendimiento. Sí, claro. De las cosas difíciles. Y créeme, sí, es como una Biblia. O sea, es muy bueno. Y él comenta, ¿no? Von Horowitz, que a su cofundador en ese tiempo lo hincaba, por así decirlo, con diferentes reflexiones, o cada idea que él tenía le decía, no me sirve, no es útil, no funciona. Y él dice que se odiaba con su cofundador, pero al final esa relación de odio, amistad, sociedad, hacía de exigencia, hacía que después produjeran sus grandes logros y salir a una oferta pública, ¿no? Y pues eso pasa con nosotros. A veces él llega con una idea y yo le digo, no funciona. No sirve porque no has pensado en esto, ¿no? Pero al final eso sirve para poder pulir la idea, pulir esa punta de lanza, por así decirlo, y que cuando lleguemos a lanzarla, pues pueda hacer el efecto que se requiere, ¿no? que se avisora. Ya, pero a ver, estaban los dos cada uno en su cubículo y los fines de semana se juntaban con el papelito. ¿En qué momento dijeron ya? ¿Qué hicieron? ¿Tuvieron que comprar un teléfono, poner una mesa? ¿Cómo empezaron? ¿Renunciaron? Bueno, ¿o empezaron un poquito así, un pie acá, otro pie allá? Bueno, nosotros siempre hemos tratado de ser muy ordenados. Yo considero que la metodología siempre es buena, siempre, y que el crecimiento orgánico siempre es bueno. Es decir, no queríamos saltarnos pasos, es lo normal. La lógica a mí me dice que del 0 al 10 tengo que pasar por el 1, por el 2, por el 3, no del 0 brincarme al 10. Entonces tratamos de hacerlo orgánico. No podíamos dejar nuestro trabajo inmediatamente, ni él ni yo, a pesar que ya estábamos emprendiendo, ¿no? Por detrás, porque nosotros teníamos necesidades. Él con una hija en camino, yo con una hipoteca encima,
No podíamos simplemente ir y empezar nuestro mundo capitalista o luchar contra el mundo capitalista actual, ¿no? Sino que tendríamos que seguir con nuestros trabajos actuales, que era entre comillas el plan A, y luego ir con el plan B, ¿no? Entonces, a la par de nuestros trabajos, creamos nuestro plan B. Llegó un momento en que el plan B llegó a tener más valor o más peso que nuestro plan A, y es ahí donde nosotros renunciamos. Y fue literal. O sea, en pocas palabras, los dos. ya tenían algo de trabajo, digamos, en este todavía trabajo informal que habían empezado, y Correcto. seguían yendo a la oficina. Correcto. Y que trabajaban de noche. ¿Cómo era la...? No. Era, bueno, es una etapa muy bonita, muy linda, de mucho sacrificio. Yo trabajaba de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y tú te preguntarás, ¿cómo hacías entonces para prospectar y hacer tus planes? Pues éramos los típicos multitasking. Es decir, mientras yo estaba haciendo algo en mi trabajo, a la misma vez yo estaba escribiendo mis proyectos. Y en las noches pues capacitaba gente. Llegaba a mi casa a las 12 de la noche, y como no tenía tiempo en la mañana, yo tenía que capacitar de 12 a 2 de la mañana. Entonces habían días que yo dormía de 3 a 5 para levantarme de mi casa y llegar a mi trabajo a las 8. Y así fueron mucho tiempo. Te voy a parar un ratito acá, que me parece súper importante esta parte. O sea, tú eres intérprete. Correcto. Estabas ahí, en la trinchera, como se dice. Sí. Pero el negocio que estabas armando, ya claramente tú no ibas a ser intérprete. O sea, estabas enseñando a otros lo que hacías para que hicieran justamente la chamba. Y ya los estabas poniendo a trabajar, algo así. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos definido de que si yo hacía un contrato con una empresa, ese es yo como Eric, hacía un contrato con una empresa americana, esta empresa americana A probablemente me iba a aceptar, y yo iba solamente a tener un ingreso de la empresa A conmigo. Y si yo nuevamente quería tener más ingresos, tendría que yo postular a otra empresa B, pero sería partirme yo 2 veces, lo cual no iba a ser muy inteligente. Entonces nosotros dijimos, lo que tenemos que hacer es hacer el negocio de empresa a empresa, de empresa A peruana a empresa B en el extranjero, para que entonces la empresa B, si quiere a alguien, no me pida a mí como intérprete, sino me diga, quiero 10 o quiero 20 para que me cubran mi necesidad. Entonces yo puedo proveerle los 20 o los 30. Es así que definimos que queríamos el B2B. Perfecto, claro, lógico. Y bueno, la pregunta del millón, o sea, tú hablaste que habías aprendido a prospectar, todo esto. O sea, ¿cómo empezaste? ¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? Debe ser lo más difícil. Hablar con compañías en Estados Unidos, ofrecerles el servicio. En realidad, nosotros empezamos con 2 ideas. Una, ser un proveedor, un vendor de todo tipo de industrias, es decir, contactarnos con industrias del cine, contactarnos con industrias de media television, contactarnos con ya las redes, ¿okay? Incluso intenté contactarme con Mark Zuckerberg, aunque no lo creas, y estuve muy cerca, porque yo y mis socios, como que nosotros tenemos algo entre nosotros, digamos como un argot, un lenguaje interino entre nosotros, ¿ya? Y siempre hay algo que él lo dijo en realidad, y él lo impulsa, ¿no? Dice, Eric, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con conchudez. Es decir, hay que hacerlo creyéndonoslo. Que si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien. Y a eso le agregamos valor. Yo le dije, me gusta, ok, pero a esa conchudez, o sea, sin vergüenza a lo grande, hay que hacerlo también con esos estándares de lo grande, lo alto. Hay que tener buena calidad. A la calidad, para nosotros, no se discute. Es decir, sí o sí tiene que haber una calidad A+++. Sí o sí. La calidad no se discute. Y así fue que nosotros empezamos a contactar clientes, llamar. Con el background que teníamos, porque con él yo me conozco desde otros call centers. Entonces, prácticamente desde que yo inicié en el mundo del call center lo conozco a él, ¿no? Entonces íbamos de una empresa, yo lo jalaba una, él después me jalaba otra y así. Y pues empezamos a llamar compañías, no amigos en esencial, sino a compañías
hacíamos una generación de leads y pues teníamos el Skype en ese momento, ¿no? Y el Skype te permite hacer llamadas gratuitas a 1-800, a números de atención 1-800, toll free numbers. Entonces lo usábamos eso, para no gastar, ¿no? No invertir, ¿no? La idea era tumbar todos los gastos posibles y por haber. Entonces así comenzábamos a llamar a las compañías. Y era difícil porque cuando le decías, mira, soy de Perú, ellos decían, no trabajamos con peruanos. Tienes que estar aquí y tienes que tener tu permiso de trabajo dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y era una barrera muy fuerte. Pero estábamos obsesionados, porque nosotros decíamos dentro de nosotros, si es que estas empresas con las que hemos trabajado han podido tener contratos con empresas americanas, ¿por qué no nosotros? ¿No? Y ahí viene esto, ¿no? De la construcción. O sea, que ellos tienen más que nosotros no tenemos. Somos iguales. Entonces vamos a seguir intentándolo. Y bueno, las llamadas son gratuitas, ¿no? Perdón que te paro acá. Tú antes me explicaste que había estos SLP o LSP, no sé, que son como empresas norteamericanas que tienen a los clientes y que estos SLP contratan a empresas en los países como Perú para que a su vez les den el servicio. ¿Tú estabas tratando de ir con un SLP o estabas tratando de ir de frente con el hospital o la comisaría? O ¿cómo sí. era? Primero fue un pivoteado, un pivot. Primero empezamos intentando contactar a los hospitales, a las clínicas, a las instituciones policiales, ¿ok? Pero era muy difícil. Porque la primera barrera... Ayer que te decían no trabajamos con peruanos. Porque, o necesito tu empresa dentro de los Estados Unidos. Para ese tiempo, estoy hablando hace 9 años atrás, yo no sabía cómo abrir una empresa en los Estados Unidos. Ahora puedes abrirlo en 5 minutos por el internet, ¿me entiendes? Y tener tu cuenta bancaria americana en 10 minutos, ¿no? De empresa, estando en cualquier parte del mundo. Pero en ese tiempo no había, entonces era un reto, una valla muy alta. Entonces dijimos, no, por ahí no es. Hicimos el pivot y dijimos, vamos a hacer un backstop, entonces, de los LSPs, ¿no? Language Service Providers. Porque ellos sí pueden tener los contratos, entonces, pero ellos necesitan cobertura. Entonces vamos con ellos y comenzamos a llamar a los LSPs. Y para hacer la historia larga, corta de nuestro primer cliente, el primer cliente aterrizó después de casi 80 compañías que se contactó. Ya casi desanimándonos. Ya casi desanimándonos llegó el primer cliente y luego fue el aprendizaje de cómo continuar con el siguiente cliente, ¿no? Y pues nosotros utilizamos la metodología, no sé si en algún momento has escuchado, ¿no? Tienes dos formas de trabajar, o trabajas como un león o como una vaca. La vaca suele ingresar a comer todos los días su pasto, su alimento, su gras, y regresa a dormir y la ordeña, ¿no? Y usualmente son 2 veces al día y hace todo eso hasta que cumple su ciclo y muere, ¿no? En cambio el león no. El león lo que hace es no sale todos los días a comer. El león simplemente tiene hambre, es decir, quiere alimentarse, o trayendo la analogía con la empresa, necesitamos más clientes. Salimos al mercado y vemos el mercado. El león en este caso ve la presa, identifica cuál es la presa, nosotros identificamos quién era el cliente y comenzamos a llamar. El león ataca la presa. Una vez que toma la presa, nosotros lo llamamos el close de la venta, lo aterrizamos. Entonces, una vez que ya aterrizó el cliente, lo que hace el león es devorar hacia la presa, controlarla y devorarla por completo, y luego descansa. Nosotros, una vez que aterrizamos al cliente, buscamos controlarlo totalmente en todo lo que necesite ese cliente, no solamente en intérpretes, sino en traductores, sino en sistemas o plataformas virtuales, o seguridad, o pasarelas de pago. Nosotros nos hemos, digamos, diversificado, hemos hecho la verticalidad de la industria. Y acá en Perú hay empresas que también tienen el mismo, por así decirlo, perfil, pero tienen un core sobre interpretación. Nuestro core es intérpretes, traductores, sin alejarme tanto, intérpretes, algunos solamente hacen inglés-español, nosotros hacemos inglés-español, portugués, alemán, francés, todos los lenguajes exóticos que hemos venido ya con alianzas estratégicas con otras compañías, y pues capturamos todos los idiomas, y es algo activo, es algo real, que pasa.
Y luego hemos visto plataformas virtuales, CRMs, plataformas de facturación, servidores, alojamiento de servidores, provisión de sistemas PBX de telefonía y project managers y etc. Que la visión es ser un proveedor de servicios profesionales de toda industria, en realidad no solo el LSP, pero estamos en este primer paso. ¿Y siguen siendo los SLP los clientes de ustedes o ahora ya trabajan directamente con compañías? Bueno, los LSP, claro, son nuestros clientes, digamos, fuertes. No hacemos el contacto con clientes cero, finales, que vienen a ser los hospitales. No, porque dentro de la industria siempre hay, digamos, como comportamientos de lealtad. Yo no podría quitarle un cliente cero a mi cliente que es un LSP. No puedo. Además hay cláusulas contractuales que me lo impiden, ¿no? Y ya lo tengo definido también. No queremos hacer eso. Nosotros queremos otra área. Nosotros estamos más siendo, como en algún momento te comenté, que si hay un cliente en Europa que quiere una auditoría para su compañía y no quiere hacerlo con alguien dentro de su país y quiere alguien más, digamos, neutral, pues envíe la solicitud y nosotros proveerle un auditor en China o en Europa o en Latinoamérica y le pueda servir, que esa es la idea donde queremos llegar de todas las áreas habidas y por haber. Es más, uno de nuestros clientes no solamente tiene su LSP, sino también tiene su compañía, que ellos ya trabajan con también inteligencia artificial, IA, ¿no? Artificial Intelligence. También hacen lo que es Machine Learning, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido ya un acercamiento bastante fuerte y ya me dio la invitación de ir a Estados Unidos, lamentablemente a ver a todo su equipo trabajar, porque le hemos dicho que nosotros también hacemos eso. Y pues, lamentablemente yo no tengo una visa, pero él ha prometido pues venir a Perú, porque quiere conocer el equipo. Quiere conocer el equipo, ya que detrás no solamente hay intérpretes, no solamente está la parte de los traductores, no solamente está la parte de los project managers, no solamente está la parte de los ingenieros, ¿no? Y pues nosotros queremos diversificar, no poner las manzanas en la misma canasta, ¿no? Queremos tenerlo en diferentes áreas. Y digamos, justo estamos hablando un poco de esto, de cómo creció la compañía. ¿Cuántos empleados son ahora? Nuestro tope más alto ha sido 130 personas trabajando a nivel global, desde diferentes partes del mundo. Actualmente somos ya casi 90 personas, pero proyectamos para finales, por ahí quincena de marzo, llegar a los 120 más o menos, nuevamente. Y luego a los que vengan, ¿no? Ahorita estamos en el proceso de, como te estaba mencionando, la analogía de León. Hemos aterrizado un contrato hace poco y estamos tratando de controlarlo, ¿no? Y luego ver si hay más verticalidades, si les podemos ofrecer más cosas, ¿no? Según la necesidad que veamos del cliente. Y luego ya volver a descansar por un tiempo, al menos unos 2 meses, y luego que veamos que está de verdad totalmente controlado, y luego salir de nuevo como un león furioso a buscar un nuevo cliente, ¿no? Esa es la idea. Y así con esta cacería, ¿cuántos clientes se están manejando hoy? 18 clientes. Oh, wow. El 80% son de Estados Unidos y el otro 20% son de Europa. ¿Y la gente cómo se distribuye más o menos entre Europa, Latam y Estados Unidos? ¿Tienes gente en Estados Unidos o no? No tanto en Estados Unidos, porque somos la competencia de la mano de obra de Estados Unidos. El proveedor siempre, el cliente siempre busca una mano de obra más económica, pero que sea muy eficiente también. Entonces, partiendo de ese modelo de costo efectivo, nosotros tratamos de buscar nuestro talento o reclutarlo de partes de Latinoamérica, o al menos donde se hable español. Claro. Por lo tanto, tenemos gente operando para nosotros desde El Salvador, Guatemala, Honduras, España, Colombia, Chile, Perú también, Guatemala. Lo más lejos que hemos tenido es Taiwán. Wow.
me imagino que eso ya para temas de chino, español, inglés, Exacto. Qué interesante. Oye, wow, la verdad es que a mí lo que me parece más impresionante de tu historia, Eric, es esta mezcla de conchudez, como dices tú, pero también huevos, ¿no? O sea, animarse. Me encanta tu historia porque en Latinoamérica creo que solemos ser como más tímidos o pensar más que eso no es para nosotros, ¿no? Tú hace un rato mencionaste, digo, para seguir un poco en la conversación, porque me parece tan impresionante tu historia que quiero entenderla, ¿no? Antes dijiste un poco al pasar que tus padres te habían abandonado. ¿Eso crees que influyó en esta personalidad que tienes tú, en esta necesidad prácticamente de surgir, de tener éxito en los negocios como una forma, digamos, de resarcirte tú mismo? Yo creo que más allá de eso, lo que un día me hizo cambiar a mí mi mentalidad y de dejar de ser, digamos, de no solamente ser un estudioso, porque yo me considero un estudioso hasta ahora, sino de también ser un, digamos, generador de revenue, fue cuando un día en casa con mi abuela, que es la que me crió como mi madre, mi madre, ¿no? Ella no tenía para cocinar y me dijo: Eric, busca por debajo del piso alguna moneda que quizás esté tirada. Y en la casa pues yo buscaba y encontré unas cositas y comimos un tallarín con mantequilla, que fue un plato exquisito, hasta ahora sigue siendo exquisito, ¿no? Y yo dije, esto tiene que cambiar. Con respecto a mi padre, yo recuerdo que de niño mi abuela me dijo: Eric, nunca seas como tu padre. Y yo no le respondí, obviamente, lo mismo, pero yo lloraba y dentro de mí yo le decía a mí mismo: jamás seré como él. Y él era un hombre alcohólico, ¿no? Muy mujeriego, y yo me decidí no probar licor, ¿no? O al menos no ser un borracho, un alcohólico, ¿no? Entonces eso sí marcó mi vida. Y luego las diferentes etapas de mi vida, hubo un tiempo en que, como todo joven, comete errores y yo tuve que irme de mi casa. Y al irme de mi casa, es decir, dejar a mi abuela, a todos, porque sentí que les había fallado, estaba muy avergonzado, me propuse regresar nuevamente, pero yo dije, si regreso no voy a regresar igual. Yo me fui con una maletita de esas de profesor, ¿no? Y tenía mi ropa interior en esa maleta y con lo que tenía puesto. Y eso, volver a mi familia, me tardó 5 años. Oh, wow. Me tardó 5 años. Me alejé completamente de Dios por la vergüenza y porque me había dicho, ¿no?, que tenía que volver diferente. Y tenía 2 opciones: vivir mi vida del momento o vivir pensando en mi futuro. Y yo dije, yo tengo sueños. Se los conté a Dios. Dije: Dios, yo tengo sueños. Yo sé que he fallado a todo el mundo y te he fallado a ti también por mis errores, pero tengo sueños, ayúdame a cumplirlos. Y bueno, dije, ahí donde dormía, yo dormía, digamos, tenía una mantita que me habían obsequiado, y esa mantita iba sobre el piso donde había alquilado el cuarto, sobre el piso, y esa era mi cama, y la otra mitad iba encima mío y esa era mi cobija. Y dormí en el piso así por mucho tiempo, porque dije, voy a luchar de tal manera que si me muero en el intento, no importa, porque igual ya nadie me va a llorar, le he fallado a todos. Pero si me muero en el intento, me moriré sabiendo que morí luchando por mis sueños. Y así empecé. Ahí aprendí en un año. ¿Y esto fue antes de empezar el inglés, de empezar
Por a ahí, traducir? por ahí, ganaba bien, pero yo tenía sueños. En un año logré comprar una casa, un apartamento, un auto de segunda, pero lo compré. Y pues empecé el negocio al finalizar del año, ¿no? Eso me ayudó bastante. Wow. O sea que te fuiste de la casa de tu abuela, digamos, Sí. todavía sin ningún plan prácticamente. ¿Ya estabas estudiando inglés? ¿Ya tenías? Sí, ya trabajaba y todo. Sí, ya trabajaba. Como te digo, yo ganaba muy bien en ese tiempo, digamos, un buen ticket. Pero, ¿y no te podías comprar un colchón, pregunto? Bueno, sí, y si te cuento algo más te quedas sorprendido, porque yo lo que hacía era, mira, yo trabajé en ese tiempo por Surco. Las comidas en los restaurantes, los menús, nosotros le llamamos en Perú, menús, estos valían 10 soles en Surco hace muchos años atrás, ¿no? Casi 10 años atrás, sí. Me acuerdo los menús de 10 soles. Sí, ahora normal, ¿no? Pero 10 soles era muy caro, porque el menú normalmente en otros distritos valían pues 3.50, ¿no? 3 soles 50, una gran diferencia. Y yo decía, bueno, yo aprendí que si alguna vez escuché en mi vida que si alguien come algo, aunque sea una vez en el día, no se muere. Y como yo soy muy obsesivo con mis sueños, porque sí soy muy obsesivo, o sea, soy muy competitivo, en otras palabras, si hago algo me gusta dar el todo. Entonces dije, voy a comer una sola vez al día. Y lo que hice fue decidir por comprar en los carretilleros o vendedores ambulantes un líquido que se llama maca, ¿no? Y un pan que se llama pan con lomo. Y yo lo dividía, mi vaso de maca y mi pan con lomo, en 3. Entonces yo llegaba a mi trabajo a las 8 de la mañana, salía a las 9 de la noche, y ahora sí, workaholic, es un adicto al trabajo, sí. Y lo que hacía era, por ejemplo, daban las 10, cogía un octavo de esa parte, lo bebía, un pedazo de ese pan, lo ingería y era mi desayuno. Daban las 2 de la tarde, otro poco de esta bebida, otro pedazo que me quedaba del pan. Daban las 7 de la noche, tomaba el último sorbo que me quedaba de la maca y el último pedacito de pan. Así estuve un año. Porque estaba obsesionado. Ahí yo aprendí a ser muy resiliente. Muy resiliente. Podía hacer, obviamente, comer y todo, pero vivir el momento, como te dije. Pero yo decía, voy a hacerlo a futuro y quiero lograr mis metas. Y eso me enseñó después a ponerme metas altas. Ahora, yo miro atrás, ¿no? Y digo, wow, ¿lo harías de nuevo? Yo diría, no. No lo haría de nuevo, es muy fuerte. Hay que ser un poco locos como Eric para hacerlo, ¿no? Pero escúchame, justo a eso iba a ir un poco ya mi última pregunta, hablando un poco del futuro, ¿no? Claramente no volverías a comerte un pan con lomo y un vaso de maca probablemente. Sí, y dormir en el piso. Pero claramente, por tu carácter, me puedo imaginar que tus sueños de ahora, con lo que actualmente tienes, también deben ser igual de asincrónicos, digamos. A ver, cuéntame cuál es el sueño, sí. ¿A dónde quieres llegar? Bueno, mira, yo se lo he contado a mi socio y a algunos de mi familia. Ahora se va a hacer público, pero bueno, yo les digo, ¿tienes un sueño? Me dicen, ¿cuál es tu siguiente paso? Me dicen, y yo les digo, pues sí, quiero ser millonario. Y ellos me dicen, ¿millonario? ¿Pero por qué? Y yo les digo, no por el hecho de tener dinero, sino por el hecho de lo que significa en la persona que tú tienes que convertirte para ser un millonario. Es decir, en ese hombre que puede hacer muchas tareas juntas, que puede diversificar y no solamente aferrarse a un solo nicho, que está abierto a nuevas oportunidades, está abierto a nuevos aprendizajes, está abierto a incluso romper su molde y volver a hacerlo para llegar a ese fin. Es por eso.
Es por eso. Y es interesante tu reflexión y tu sueño, tan como crudo, tan directo, en un Perú y en una Latinoamérica que tiene miedo de decir que los negocios son buenos, donde la palabra negocio es mala palabra, ¿no? Donde decir gano dinero es algo que hay que ocultar, no sé por qué, porque probablemente tenemos miedo que el Estado nos lo quite o que nos acusen de negociados. ¿Cómo piensas con respecto a la empresa, al hacer dinero, y con respecto a la gente, por ejemplo, que ahorita está en una situación como la que tú viviste de chico? Bueno, definitivamente todo tiene que ver con el mindset, ¿no? Con la mentalidad. Todo parte de ahí. Uno, si bien es cierto, ve mucho de eso, ¿no? Te traigo, por ejemplo, una anécdota. En mi trabajo, en un anterior trabajo, ellos me decían, había un caballero que se me acercó, ya entrado en edad, mucho mayor que yo, y me dijo: Eric, ¿por qué tú trabajas tanto? ¿No? Y yo les decía: es que yo no quiero llegar a tu edad y seguir trabajando. Yo quiero llegar a los 40 años y vivir de mis ingresos. Ahora, es la mentalidad. Como te digo, es el mindset. El hacer negocios no es malo, el hacer negocios es bueno. El esperar que el Estado nos dé cosas está equivocado, porque el Estado solamente, su rol es velar por la seguridad ciudadana y la autonomía de la jurisprudencia, es decir, de su territorio. Uh-huh. El que hace negocios, el que hace puestos de trabajo es el empresario. En otras palabras, es tu creación de negocios. Desde que tú inicias a vender cosas incluso en la calle como ambulante, ya estás creando puestos de trabajo, porque le estás comprando a alguien, que ese alguien está generando un trabajo para él. Entonces, claro, esa es la idea: generar negocios, generar empresa, y es la mentalidad. Ahora, esa idea yo la tenía hace un tiempo atrás, ¿no? La idea ha ido cambiando, porque antes yo pensaba que ganar dinero era trabajar más. Luego el chip cambió y dije: no, ahora el ganar viene más de poner a otros a trabajar por ti, ¿no? Uh-huh. El tener ese ingreso residual, pasivo o interés compuesto, como lo quieran llamar, o flujo de caja o libertad financiera, ahí viene, ¿no? Uh-huh. Eso ya se fue modificando con el tiempo. Probablemente ahí entramos a un tema importante, ¿no? Porque parte de la crítica que se le hace en Latinoamérica a la gente que gana dinero es que explotan a la gente, ¿no? Y tú, por ejemplo, me contaste una historia bien interesante de tus inicios, ¿no? Cuando te dolía haber preparado a toda esta gente, que ahora hace un rato contaste cómo las preparabas entre las 12 y las 2 de la mañana, o sea, hasta, digamos, eran fruto también de tu trabajo. Y te dolía, digamos, que al final no les conseguías contratos para más de $70-$80 al mes. Sí. Entonces eso echa por tierra, digamos, esta idea de que el empresario en realidad lo único que quiere es beneficiarse. Tú realmente querías beneficiar a esa gente que trabajaba contigo, ¿no? Y veías que en el crecimiento de ellos estaba obviamente el tuyo. O sea, habla un poco de eso, me parece interesante para enfocar esta filosofía. En los inicios sucede que pues no llegan los mejores clientes, o los clientes más grandes que digamos, ¿no? Uno no sabe qué pez está pescando en ese momento, y uh-huh, cuando llegó los primeros clientes, pues teníamos 1 o 2 clientes en el primer y segundo año, ¿no? Entonces uh-huh, nosotros teníamos que captar el talento para que pueda cubrir esta necesidad del cliente, y aún nosotros mismos teníamos que cubrir la necesidad del cliente cuando no había talento, ¿no? O faltaban manos. Entonces llegaba el fin de mes, y llegaba hora de pagar, ¿no? De hacer planillas y hacer los payouts, los pagos a los colaboradores. Uh-huh. Y antes de siempre hacemos un filtro de calidad. Entonces era escuchar cómo hacían su trabajo, evaluarlo, ¿no? Poner un rate a su labor, a su desempeño, a su performance. Y yo me daba cuenta de lo
lo tan fino de su trabajo, lo tan excelente de su servicio. Y pues llegaba el pago y eran pagarle $80 mensuales, $60 mensuales, y yo enfrente de mi laptop, así como conversando contigo, al ver esto, yo me quebré, lloré y lloré reflexionando, porque dije, esta gente trabaja tan bien y son tan leales, tan fieles, a pesar de un pago tan pequeño. Y yo le pedí a Dios, le dije, ayúdame a conseguir clientes, más clientes, que tengan una carga suficiente como para pagarles algo decente. Y ahí mi visión cambió también un poco, y ya era generar puestos de trabajo. Entender que detrás de cada operario no está un pago, una mensualidad que les tengo que dar, sino entender que detrás hay familias, detrás hay hijos que de repente ellos tienen, que quieren mandar a estudiar, cuentas, sueños, responsabilidades, y tratamos de ahora volvernos generadores de empleo. Qué interesante. ¿Qué es lo que hacemos? Más o menos puedes hablar de cuál es la diferencia que lograste, digamos, de esos $70-$80 iniciales. Hoy en promedio, ¿cuánto gana un trabajador en tu empresa? Un ticket medio o promedio en la empresa, pues de mínimo $600 para arriba. Hay gente que gana hasta $1,500. O sea, depende de lo que haga, ¿no? Es bastante fuerte, es muy impresionante. Wow. Qué bien, entiendo eso. Y con cierta regularidad, supongo, con seguridad, sí, digamos, que es lo que mucha gente busca, a diferencia de lo que puedes buscar tú como emprendedor, que estás más, digamos, abierto al riesgo, ¿no? Sí. Y obviamente el riesgo, pues sí, porque también ha habido muchos desafíos. Hemos tenido ocasiones en que, pues, nunca faltan los clientes malos, como yo les llamo, los clientes tóxicos, los malos hábitos, y que uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Y que nos han dejado deudas grandes también, y que han sido desafíos que hemos tenido que también saber resolver. Felizmente la empresa siempre, como el cofundador, hemos tratado de ser muy resourceful, una cultura de recursivos, por así decirlo, y tratar siempre de traer abajo todos los gastos, y por esa misma razón hemos aprendido muchas cosas en la operación, ¿no? Sabemos también de programación, aunque no tenemos un lenguaje técnico, ¿no?, de IT. Sabemos de operatividad, aunque no tenemos un background, digamos, estudiantil, ¿no?, carrera de administración. Pero, como yo le digo a mi socio, si nosotros quisiéramos traer a alguien más a la jerarquía, digamos, a alguien que forme parte del board, que tome decisiones con nosotros, yo creo que tendría que ser alguien que no me impresione por su currículum, sino que me impresione por lo que haya hecho. Digamos, puedes venir con una maestría de Stanford o de Yale o de Oxford, de donde tú quieras, o un doctorado, pero si tú nunca has sabido manejar 130 personas de forma remota, cuando hace 8 años atrás, cuando recién lo remoto se ha impulsado hace 2 años, no creo que puedas añadirnos valor. Yo creo que lo más importante es traer a alguien que sí, de verdad, pueda añadir valor. Tanto valor que hasta yo pueda recibir sus órdenes de él. Que yo aprenda de él, en otras palabras. Me parece espectacular. Buenísimo. Oye, Eric, ha sido un gusto real conocer tu historia, tu empresa, saber que una persona en el Perú que nació, vamos a decirlo, realmente pobre, ha podido surgir con sus propias, su propio esfuerzo y su conocimiento y sus ganas, sobre todo, y su conchudez. Me encantó eso, me parece que falta un poco más de eso, ojo, sin pasar los límites de la ética, ¿no? Pero a veces creo que hay que ser un poco más atrevido, tanto no es cuestión de ser un cara dura o un conchudo, pero digamos, entender que el mundo está para conquistarlo, ¿no? No para simplemente asumir que nos mandan las ideas y las cosas, ¿no? Yo te felicito, de verdad que me ha encantado este caso, vamos a hacer un excelente programa. Y nada, que sigan los éxitos.
Gracias. Y bueno, en lo personal, como tú mencionas, hay que ser muy atrevidos. Te cuento, yo en lo personal también estoy abriendo otros. Acabo de abrir otra empresa de productos orgánicos. Y he abierto también un Dark Kitchen, que pienso franquiciarlo también. Y a la par de ser atrevidos, mi consejo sería llenarse de conocimientos. Porque este cerebro, digamos, nace vacío. Y de lo que tú lo nutras, pues puedes llegar a producir muchas cosas. La visión es de lo que escuches. Como habrás escuchado, ¿no? Que te digo, todos los días 2 horas dedico a aprender algo nuevo. Mi mente es siempre negocios y que sean escalables, ¿no? Y yo animaría al resto a que sea igual, que se atrevan. Buenísimo. Tenemos además ya buenos casos en la TAM. Yo creo que han abierto un poco han roto el hielo, ¿no? Tenemos Mercado Libre, tenemos Rappi, tenemos tantos casos, Corner Shop, etcétera, Nubank en Brasil, ¿no? O sea, ya casos que dan que hablar en el mundo, ¿no? Y que tienen un poco el sello justamente de esto, de haberse atrevido, de romper paradigmas, ¿no? De no haber tropicalizado Roberto, algunos como Rappi, ideas que ya estaban, pero volverlas tan viables y tan originales. Y no solo eso, Roberto, sino que ahora actualmente hay mucho talento en Latinoamérica, mucho talento. Yo en conversaciones que he tenido con clientes, pues ellos me dicen, oye, mi proveedor antiguo era una compañía de Inglaterra y ustedes lo han hecho perfecto. ¿Y quién me hizo el trabajo? Un ingeniero de Perú. O sea, hay mucho talento actualmente en Perú y en Latinoamérica. Hay mucho talento. Buenísimo, me encanta ese mensaje final. Espero hayan disfrutado mucho esta entrevista. Si les ha gustado, suscríbanse al canal y déjenme un like, que todo ayuda para que los números nos sigan acompañando y podamos conseguir cada vez más y mejores entrevistas. ¡Chao!